Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el último tema que nos quedamos pendientes. Vamos a ver un poquito acerca de los embutidos que son cocidos y cómo los podemos empacar para poderlos preservar mejor. A ver, continuemos. ¿Por qué nos interesa que un producto sea cocido? Primero que todo, nos permite alargar la vida nacal del producto. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros destruimos las bacterias peligrosas que tenemos siempre y cuando nosotros lleguemos a temperaturas de cocción cerca de los 62 grados centígrados o arriba de esto. Además de esto, destruimos todavía otras bacterias que no es que sean peligrosas, pero descomponen los alimentos. Otra ventaja es que nosotros podemos destruir o digamos desinhibir algunos tipos de oxidantes típicos. O sea, nosotros preservamos mejor la calidad de la grasa que tenemos presentes en el alimento. Perfecto, eso por un lado. Por el otro lado, nosotros también podemos tener un producto con mayor valor agregado. Llamémoslo productos listos para consumir, productos que van a tener, por lo mismo que les hablaba, de tener mayor vida en aquel del producto. Nosotros tenemos, digamos, muchas ventajas, además de también tener productos que no necesiten tanta elaboración final, sino que simplemente el cliente los calienta, se los come, hasta ahí. O simplemente les da un pequeño calentamiento y fritura. Igualmente nosotros tenemos una diversidad increíble de productos. En los productos cocidos nosotros podemos tener desde un chorizo cocido hasta tener un jamón completo. ¿Ok? Veamos entonces cuáles son las 6 categorías que nosotros vamos a tocar en este punto. Vamos a ver primero los chorizos cocidos, que es lo típico que todos deberíamos aprender a hacer. Los segundos son los productos fermentados. No son realmente un producto cocido, pero sí hay productos fermentados que pueden llegar a ser cocidos. Estos típicamente deberían ser los salamis, pero ya los vamos a estudiar cada uno. Luego tenemos los jamones curados. Estos literalmente no son cocidos, pero sí ya están listos para el consumo humano. Aparte nosotros tenemos las emulsiones cárnicas. ¿Qué tenemos en este caso? Nosotros permitimos que la grasa, la proteína y el agua se pueden asociar todas juntas y permitamos tener mayor variación de productos. Otro tipo de producto que nosotros podemos conocer son los jamones cocidos, que son, digamos, los jamones típicos que ustedes han visto en el supermercado. Y por último, los productos ahumados. ¿Cuáles deberían ser estos? Salchichas ahumadas, costillas ahumadas, el tocino o el bacon famoso que nosotros conocemos. Ok, comencemos con los chorizos cocidos. ¿Cuáles son las diferencias de estos? Primero que todo, tener un chorizo cocido, esto debe tener alta estabilidad para poderlos tener directamente en el mercado. Cuando nosotros tenemos un chorizo fresco, este después todavía lo tenemos que cocinar, lo tenemos que freír, o si lo queremos asar, primero debería pasar por un proceso, digamos, de escaldado típico. ¿Cuál es la ventaja de estos? No se desmoronan para nada. Pueden utilizarse directamente en una parrilla. Y típicamente las fundas deberían ser de colágeno. Se pueden usar tripas naturales, tripa de cerdo generalmente, pero sí lo mejor que podríamos utilizar es una funda de colágeno. ¿Cuál es la ventaja de una funda de colágeno? Es mucho más barata, es mucho más estable, hay mayor disponibilidad, no se me arruina, la puedo guardar sin temperaturas frías. Entonces, en este caso, nosotros aprovechamos todas esas ventajas para que solamente nuestra materia prima que se pueda llegar a descomponer sea el componente cárnico. ¿Cómo lo elaboramos nosotros? ¿Cómo pudiéramos llegar a obtener este tipo de productos? Primero, a la molienda. Así como vimos en los productos frescos, nosotros deberíamos moler los vegetales, moler la grasa, moler las carnes. Luego los deberíamos de mezclar. Tenemos un orden típico para poderlo mezclar. Primero, nosotros deberíamos agarrar la materia cárnica como tal, empezar a mezclarla con sales. ¿Cuáles son las sales que nosotros típicamente usamos? La sal normal, tenemos también algunos aditivos extras como eritrobato de sodio, fosfato de sodio, nitrito de sodio en algunos tipos de embutidos. Y luego le metemos las grasas que nosotros queremos. Una vez que todo esto me generó una pasta como tal, entonces adicionamos los ingredientes vegetales que generalmente has visto en los chorizos. Deberían ser chile verde, cebolla, cilantro. Perfecto. Después de esto, nosotros ya tenemos una pasta. A esta pasta la vamos a llamar pasta para embutidos. Esta pasta pasa el proceso de embutido
que, como les mencioné en conversaciones anteriores, debería de ser una masa espesa, y ya después de esto simplemente lo metemos en una embutidora que puede ser manual, puede ser automática, y nosotros simplemente lo metemos en una funda, ya sea tripa de cerdo o, como les mencionaba antes, de colágeno. Posteriormente, después del embutido, lo amarramos, separamos las porciones pequeñas de embutidos y pasamos al proceso de cocción. ¿Cómo es este proceso de cocción? Normalmente debería de ser en agua muy caliente, cerca de los 90 grados centígrados, para que nosotros podamos cocer completamente el chorizo por cerca de 30 minutos más o menos, para asegurarnos que en el centro del producto nosotros hayamos alcanzado la temperatura óptima de cocción. Cuando hemos alcanzado este punto, podemos decir el chorizo está completamente cocido. Ahora bien, a este punto nosotros todavía tenemos un montón de partículas de grasa que no se han logrado ligar con la parte de proteína. Entonces nosotros tenemos que darle un enfriamiento de golpe. A esto nosotros lo vamos a conocer como choque térmico, y todavía lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué hace este choque térmico? Además de bajar de golpe la temperatura de cerca de 65 grados, en la parte todavía exterior podemos llegar a cerca de 80, pero cerca de 65 grados el producto, nosotros bajamos de golpe hasta llegar a temperaturas de 30, 35 grados. ¿Qué nos permite esto? Aislar completamente el producto de la temperatura en la que las bacterias pueden crecer con más facilidad. Entonces, esto nos permite alargar aún más la vida naquel del producto. Luego pasamos al enfriamiento real, que en el que sí tenemos que alcanzar los 4 grados centígrados. En este caso, simplemente guardamos el producto en cuartos fríos, ahí permitimos que alcancemos los 4 grados centígrados, y luego simplemente nos vamos al proceso de empacado, que es lo último que vamos a ver ahora. Ok, continuemos. Veamos entonces, otro tipo de producto no cocido realmente, pero que lo podemos mencionar en esta categoría, son los salamis y los peperonis. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita no en los salamis y peperonis tradicionales, sino en los que ya son lo que nosotros conocemos normalmente en la industria o lo que nosotros conocemos en nuestros mercados. ¿Cuáles son los ejemplos de estos? Como les digo, salami y pepperoni. Hay muchos más, pero eso es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Qué pasa en este tipo de productos? Nosotros primero tenemos que tener una fermentación previa antes de llegar al producto final. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros realcemos los sabores ácidos en el producto y que obviamente ellos me ayuden también a generar mayor aceptación o variación, y que no sea un simple chorizo, sino que ya sea un producto fermentado. Ok. ¿Qué hacemos después nosotros? Nosotros con el proceso de cocción detenemos la fermentación. ¿Cómo obtuvimos la fermentación? Nosotros tenemos bacterias que son buenas, están creciendo, generan ácido láctico y nos permiten generar el producto. Ahora bien, si nosotros dejamos que ellas sigan generando mucho más ácido láctico, ellos se van a llegar a morir en un punto, pero nos van a cambiar demasiado las características del producto. Entonces, ¿cómo nosotros lo frenamos? ¿Cómo nosotros lo detenemos? Con la cocción. Esta cocción típicamente debería ser en hornos. No me interesa que el producto pase por agua, porque debería ser un producto, como nosotros lo hemos visto en algunos casos, seco. Entonces simplemente lo pasamos por hornos, son hornos por convección, en algunos casos tienen humidificadores para que pueda mantenerse hidratado pero no húmedo. Perfecto, no aplica en todos los casos. Muchísimos de los productos fermentados o los típicos fermentados ni siquiera tienen un proceso de cocción, sino simplemente tienen un proceso de secado y hasta ahí se acabó. ¿Cómo nosotros los hacemos? Primero, la molienda, lo típico. ¿Qué es lo que cambia de la molienda de este con la molienda del anterior? La molienda de este es mucho más gruesa. Creo que ustedes se han dado cuenta que el pepperoni o el salami tiene trozos grandes de grasa que nosotros podemos observar. No sé si los pueden ver acá en la imagen, pero nosotros podemos ver esos trozos grandes de grasa. Esos trozos deberíamos esperarlos en el producto. Para nosotros el producto debería tenerlos, y los trozos grandes de carne los debería de tener. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Nosotros tenemos el mismo tipo de molino, solamente cambiamos el tamaño del disco, bueno, no el tamaño del disco, el tamaño del orificio del disco, para poder tener diferentes tamaños de grasa, tamaños de carne dentro de toda la masa o toda la matriz cárnica.
Posteriormente a esto pasamos al mezclado. Lo típico, como les decía, primero va la carne, luego van las sales, luego van las grasas y por último va el agua y cualquier otro ingrediente. En este caso nosotros no necesitamos agua. Es más, no esperaríamos agua, porque como igualmente tengo que deshidratar el producto y lo tengo que secar, no me interesa que haya agua, más que la que ya tiene la carne. En este punto nosotros podemos adicionar, si queremos, las bacterias que nos van a generar ese ácido láctico. Hay muchísimas empresas que nos pueden vender estas pequeños bolsas con bacterias, digamos, pero que son bacterias buenas y que nos van a generar estos sabores especiales en el producto. Posteriormente lo embutimos y, como les decía, pasamos al proceso de fermentación. El proceso de fermentación puede durar un par de horas nada más. Una vez que alcanzamos la fermentación, pasamos a la cocción. Como les decía, en este caso, no es una cocción en agua, sino es una cocción generalmente en hornos. Una vez que se coció, deberíamos enfriarlo y por último pasamos al rebanado. Después del rebanado vamos al empacado, que es cuando nosotros ya vemos los paquetitos de salami, los paquetitos de pepperoni. Continuemos. Veamos otro. Este solamente, como les digo, lo vamos a traer a mención. Es un producto que está bastante en auge en nuestro mercado tradicional, nuestro mercado salvadoreño, pero no es tradicional nuestro. Esto es de los mercados europeos. Son los jamones curados. Estos literalmente no van cocidos de ninguna forma, sino que simplemente nosotros tenemos un proceso de curado y después maduración. Entonces, ¿qué es lo típico? Nosotros tenemos curado con sales, lo maduramos y por último lo empacamos. ¿Cómo nosotros lo elaboramos? Primero, nosotros tenemos la aplicación de las sales. ¿Qué hacemos nosotros? Podemos tenerlo con un lomo, con una nuca de... Bueno, esto prácticamente se hace solamente en cerdo y en algunos cortes de la res. Primero tenemos el salado como tal, lo masajeamos, con esto nosotros extraemos la mayor cantidad de agua que quedó sobrante en el músculo, luego lo dejamos curar. Una vez que se curó, en este caso nosotros curamos también con principalmente nitrito de sodio. Yo sé que muchos les hemos escuchado que los nitritos son malos. No son malos si nosotros los aplicamos en proporciones bajas. Es más, los nitritos están presentes en nuestra vida. Nuestra misma saliva produce nitritos. Entonces, mientras lo podamos aplicar de maneras controladas, y aclaro que tenemos legislaciones que nos dicen cuánto nosotros podemos aplicar. Ok. Después de eso, pasamos al proceso de curado, que es un proceso que dura un par de días. Luego vamos al asentamiento. ¿Qué hacemos en el asentamiento? Como tenemos un montón de sal, hay que lavar el producto. Obviamente no rompo para nada la estructura muscular, solamente lavo la parte externa y todas las sales que yo quería que empezaran a curar por la parte interna ya entraron al producto. Luego simplemente pasamos a la parte de la maduración. Dejamos que todos los lípidos, todas las proteínas entran en un proceso de maduración que puede durar meses completos para poder llegar a eso. Posteriormente, simplemente pasamos al proceso de rebanado, que son las rebanadas que ustedes ven en la imagen, y por último, llegamos al empacado. Veamos el siguiente, las emulsiones. Aquí sí nos vamos a divertir bastante porque las emulsiones es algo que quizás nosotros no estamos acostumbrados a llamarlo así. Son las salchichas y las mortadelas, típicamente. Esos son los típicos productos que son emulsiones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este caso? Permitimos incorporar grasa, proteína y agua al mismo tiempo. Lo importante es que no podamos ver ninguna de las partículas separadas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes ahorita, ¿alguna vez han notado la diferencia entre un pedazo de grasa y un pedazo de carne en una salchicha? Creo que ninguno lo ha notado, ¿verdad? ¿Qué pasa en este caso? Nosotros utilizamos a la carne, a la proteína de la carne, como un medio para poder asociar por un lado el agua y por el otro lado la grasa. Una vez que logramos hacer eso, a eso lo vamos a llamar una emulsión. No es una emulsión como tal porque no destruimos completamente la grasa, pero sí permitimos que ni siquiera sea visible y quede completamente esparcida entre toda la matriz de la salchicha. ¿Qué nos permite esto? Mejoramos completamente el sabor del producto. Nosotros permitimos tener grasa, proteína y agua en el mismo trocito
cuando nosotros mordemos. Por eso hay una gran diferencia entre comerse un choripán como tal o comerse un hot dog. Y aclaro, o sea, para que sea choripán tiene que ser un chorizo con pan y para que sea un hot dog tiene que ser una salchicha con pan. Perfecto, ¿cómo nosotros los elaboramos? Primero tenemos un picado fino de todos los ingredientes en un orden específico. Aquí sí, y me gustaría que tratemos de entender un poquito esta parte. ¿Qué pasa si nosotros no adicionamos los ingredientes en el orden específico? No generamos una emulsión. ¿Cuál debería ser el orden? Primero nosotros tenemos la incorporación de carne como tal, carne, y le metemos sales. Esto generalmente se mete en un equipo que lo llamamos cúter. Un cúter es, digamos, un picador muy fino. Pica demasiado fino la carne, luego metemos las sales permiten que la proteína se extraiga y quede totalmente disponible para poder interactuar con los otros ingredientes. El siguiente paso es meter grasa y agua. El problema con esto es que la proteína es delicada. Y como la proteína es delicada, no le vamos a meter agua como tal, sino que le metemos hielo. Bajamos lo suficiente la temperatura, nos deberíamos mantener cerca de los 6 a 7 grados como máximo. Con 8 grados ya tendríamos algún tipo de problema. Pero entonces, digamos, nos vamos a mantener entre 6 y 7 grados. Entre esas temperaturas todavía podemos tener un producto bastante estable y bastante bueno. Perfecto. Una vez que nosotros ya logramos integrar estos componentes, podemos adicionar otros aditivos, llamémoslo carne deshuesada mecánicamente, que ya se las mencioné antes, algunos otros tipos de aditivos como soya texturizada, que igualmente la voy a moler, o aislado de soya, que sería mucho más funcional en este punto. Y por último, meto otra vez la otra mitad de la parte de grasa y la parte de hielo. Perfecto. Una vez que yo formé la pasta, siempre manteniendo la temperatura que les mencionaba, pasamos al proceso de embutido. A este punto yo debería tener una masa en la que yo ni siquiera logre notar la diferencia de los ingredientes, a menos que tenga una mortadela. En el caso de las mortadelas, sí esperaríamos, después de todo el proceso de mezclado, agregar algunos trocitos de grasa, porque sí nos gustaría ver esos trozos de grasa. Perfecto. Luego del embutido pasamos al proceso de cocción. Los métodos modernos ya me dicen que deberíamos meterlo todo en un horno, pero quedémonos todavía en lo que nosotros tenemos disponible, marmitas. Metámoslo todo a cocción en agua. En este punto, digamos, nosotros en cerca de media hora vamos a poder tener una salchicha elaborada. ¿Qué pasa con esto? Todavía la grasa no está del todo ligada con el agua a través de la proteína. Entonces le tengo que dar un choque térmico bastante drástico. Lo vamos a enfriar directamente en agua muy, muy fría. Generamos ese choque térmico y luego simplemente lo guardamos hasta que alcance esos 4 grados. Cuando alcanza los 4 grados, simplemente nos vamos al proceso de separado de las salchichas, luego el empacado y si es una mortadela, al rebanado y por último el empacado. Ahora bien, creo que muchas veces ustedes pensarían, ¿una salchicha es lo mismo que un jamón? No, no son lo mismo. Veamos el siguiente tipo de productos. Son los jamones. Jamón, como les mencioné en conversaciones anteriores, un jamón debería ser una pierna de cerdo. En este caso los vamos a llamar jamones porque son hechos de piernas, en algunos casos hechos también de la parte delantera o de los brazos del cerdo. Pero los vamos a llamar también jamones. Ok, estos jamones cocidos son los que nosotros conocemos típicamente en El Salvador. Cuando ustedes van al supermercado o a la tienda y preguntan por, ¿tiene jamón Virginia? Ese es. ¿Tiene jamón picnic? Ese es. ¿Okay? Esto es lo típico que nosotros conocemos en El Salvador y son los que se usan para hacer sándwiches o emparedados. ¿Cómo nosotros los hacemos? Primero que todo, nosotros tenemos otro tipo de molienda totalmente diferente y lo vamos a llamar molienda gruesa. No usamos los mismos discos. Y como les he dicho antes, nos pueden visitar y yo les puedo explicar directamente cuál es la diferencia de un disco u otro disco. En este caso nosotros usamos un tipo de disco que se llama arriñonado. ¿Qué hace en este caso? Tritura, pero no del todo la carne, sino que solamente como que la deformara, extrae bastante parte de la proteína, pero no la hace una masa. Agregamos todos los ingredientes que nosotros estábamos hablando, después del mezclado, y pasamos un proceso de masajeado.
Este masajeado puede llegar a tardar desde 4 hasta 8 horas dependiendo de la calidad del producto que yo estoy elaborando. Sí me importa mucho en este caso no subir para nada la temperatura del producto. Aquí sí yo tengo que respetarla muchísimo porque de esto va a depender la calidad del producto final. Después simplemente tengo el proceso de embutido. En este caso es la misma embutidora, pero las boquillas son diferentes, porque yo trato de respetar los tamaños de la carne que yo todavía estaba teniendo después de la molienda gruesa, porque me interesa que se vean. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos todavía trozos de carne visibles, trozos de carne como tal, ¿verdad? Ok, en este caso nosotros podemos embutir en fundas grandes, cerca de 9 pulgadas más o menos, perdón, 9 centímetros más o menos, o bueno, dependiendo de lo que nosotros estamos buscando. Normalmente lo deberíamos meter en prensas para poder ajustar al molde que nosotros quisiéramos, cuadrado, redondo o hasta las formas que ustedes han visto de repente en un jamón. Pasamos después al proceso de cocción, tenemos el mismo efecto, tenemos que dar un choque térmico bastante severo. Luego pasamos al proceso de rebanado y por último, el empaque. Perfecto. Veamos entonces cuáles son las funciones de los ingredientes que nosotros estamos adicionando. Por ejemplo, las harinas. ¿Qué nos permiten? Nos van a mejorar la estabilidad del producto. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Ustedes esperarían ver una salchicha, aunque sea una salchicha de mala calidad, ustedes esperarían sentirla totalmente uniforme. Si yo no tengo proteína de buena calidad, ¿cómo mejoro su estructura? Con harina. Y además de eso, bajo el precio. Perfecto. Otra puede ser meterles emulsiones de cuero. El cuero de cerdo bien trabajado podemos generar una emulsión que nos ayuda a poder formar salchichas de mejor calidad. Otro puede ser utilizar plasma. El plasma se saca de la sangre de los animales, pero es una separación obviamente de toda la sangre como tal, y esto que nos permite dar una mejor mordida en el producto y tener una mejor sensación de estar comiendo carne. No lo tomemos como algo malo, es muy bueno y mejora muchísimo la calidad del producto. ¿Okay? Otro ingrediente son las sales que nos permiten la extracción de la proteína y nos permiten una mejor gelificación de las proteínas. Ok, ¿qué otras sales nos pueden llegar a ayudar? Yo les hablaba acerca de los nitritos, que esas nos mejoran el color y nos van a dar un sabor diferente. Otras pueden ser las oloresinas, que nos permiten tener sabores más homogéneos. Por ejemplo, nosotros pudiéramos tener un aceite de coco, por decirles algo. Y eso me va a dar un sabor bastante específico, ¿verdad? Entonces así nosotros podemos extraer estos aceites que jalan los aromas originales de los ingredientes. Por ejemplo, yo pudiera tener una oleoresina de romero y que me va a dar ese sabor de romero que yo estoy buscando y lo voy a mantener de una forma homogénea. No tengo por qué tener trozos de carne en los que yo estoy consumiendo solamente una parte del sabor y no de otro. Y por último deberíamos tener el humo líquido. ¿Qué hace el humo líquido? Me aporta sabor, me aporta color, preserva el alimento. Y esto me va a dar el típico sabor ahumado. La única diferencia es que en este caso no tengo por qué meter humo directamente a la carne, sino que ya estoy teniendo ese sabor solamente por la adición del ingrediente. Ok, ahora veamos. ¿Qué herramienta puedo tener yo para mejorar el rendimiento que tengo en mi producto, verdad? El problema es esto, la cocción cuando yo le estoy generando me va a eliminar bastante parte del agua que yo tengo presente. ¿Cómo lo puedo evitar? Primero que todo es usando fundas plásticas. ¿Cuándo las puedo utilizar yo? Cuando sean salchichas cocidas o cuando sean jamones. Porque sé que yo después, al momento del rebanado, tengo que quitarle la funda. Entonces yo permití que todo el agua se quedara pegada dentro de la matriz proteica antes de tener el proceso final, o digamos el rebanado o el cortado de las salchichas. ¿Okay? ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer? Podemos utilizar grapas. Las grapas, siempre y cuando sean bien manejadas, nosotros podemos utilizarlas en alimentos, porque igualmente no las vamos a consumir, sino que cuando tengamos el producto final, cuando quitemos la funda plástica, eso se va a terminar eliminando. Otra forma es utilizando fosfatos. Los fosfatos van a permitir ligar el agua a la carne o a la masa proteica que yo tengo para evitar que se pierda el agua y que tengamos mayor jugosidad, como les he mencionado antes. Y otro es los métodos de cocción húmeda, ya sean por marmitas, hornos por inyección a vapor,
Bueno, digamos que esos serían los métodos más tradicionales, digamos, para tener cocción en húmedo, y son los que más se usan en nuestro país. Ahora bien, preservemos el alimento. ¿Cómo lo podemos preservar? ¿Cómo podemos hacer que nuestro producto dure mucho más tiempo? Primero que todo, por refrigeración y congelamiento. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros retrasamos el crecimiento de las bacterias. Nosotros evitamos que las bacterias crezcan y que puedan descomponer el producto. Quitemos la parte de los patógenos, pero las otras bacterias siempre están presentes y están buscando cómo invadir el alimento. Igualmente, la refrigeración y el congelamiento nos evitan que tengamos oxidación en la carne. O sea que nos evita que nosotros tengamos carnes oscuras o con grasa amarilla, que creo que nadie esperaría ver eso en un trozo de carne, porque nos da la sensación de que está viejo. Además de que al probarlo, sí tenemos la sensación de que está viejo. Nosotros podemos cambiar un montón la vida en aquel del producto. El producto puede durar hasta 12 días si nosotros respetamos la cadena de frío, siempre que nosotros estemos hablando de un producto fresco. Si estamos hablando de un producto cocido, nosotros podemos llegar hasta 30 días. Ahora bien, ¿y qué pasa si yo quiero exponer la carne? O sea, ¿cómo la puedo tener para que mi cliente la pueda ver? Usemos refrigeradores, pero con mostradores. Creo que todos esos sí los hemos visto. De repente podemos ir a una quesería y podemos ver un mostrador en el que tenemos los quesos expuestos. Igualmente lo podemos utilizar en la carne. Lo único que tenemos que respetar en este caso es que el refrigerador o el mostrador nunca debería superar los 4 grados. Si nosotros rompemos la cadena de frío, entonces vamos a tener problema en la calidad de la carne, aunque esté empacada o lo que sea. ¿Okay? Igualmente, otro problema que nosotros podemos llegar a tener es que la carne va a exudar agua. Y es algo que nos va a hacer que perdamos peso en el producto y que perdamos sabor. Como les mencioné antes, nosotros tenemos una proteína bastante importante que se llama mioglobina, que es la que nos da el sabor cárnico o el sabor típico de la carne. El problema es de que él se diluye en agua. Si nosotros botamos el agua, botamos el sabor de la carne. Ahora bien, ¿cómo nosotros lo podemos preservar? Nosotros podemos tener productos empacados. Pueden ser empacados en una bolsa normal, simplemente amarrada con un nudo. Puede ser empacado en bandejas, que es para poderlo exhibir mejor, dura un poco más, se almacena mejor. Y digamos, el último método debería ser empacado al vacío. ¿Cómo nosotros empacamos al vacío? Nosotros tenemos diferentes tipos de bolsas. Pueden ser de 5 capas o pueden ser de 7 capas. Dependiendo de lo que nosotros buscáramos. Por ejemplo, acá yo les menciono materiales de empaque. Nosotros podemos tener polietileno, que simplemente nos sirve para poder hacer una bolsa y guardar el producto. También podemos tener bolsas para empacado al vacío, que son de 5 capas, que son las que ustedes ven en la imagen del lado derecho. Ahí nosotros tenemos simplemente una bolsa de empacado de vacío tradicional. Y aparte nosotros tenemos las bolsas termoencogibles, que es cuando ustedes han visto que tenemos de repente un producto que la bolsa se acopla perfectamente a su forma. La última tecnología es empaques termoformados. ¿Cuáles son estos? Los productos en los que literalmente tenemos una bandeja y todo el producto se acopla literalmente a toda la forma del empaque, o el empaque, digamos, a la forma del producto. ¿Ok? ¿De qué nos sirve entonces nosotros tener productos empacados? Mejoramos el tiempo que nosotros tenemos para poder exhibir el producto o la vida en aquel del producto, evitamos pérdida de peso por exudados, evitamos la entrada del oxígeno, que ya hablamos que nos va a dañar el producto, nos va a cambiar el color, nos va a cambiar las características. No tenemos presencia de carnes verdes, que aclaro, como les dije antes, carnes verdes no significa que están podridas, sino significa que están oxidadas. Obviamente el sabor es horrible, ¿verdad? Pero no es que me vayan a hacer daño, sino que simplemente están totalmente oxidadas. Me va a mejorar la apariencia de mi producto final. Como pueden ver aquí en las imágenes, nosotros podemos ver productos que se exhiben mucho mejor y a mi cliente le van a gustar más. Además de eso, lo que les mencionaba antes, ¿qué me conviene más? ¿Vender libras o vender unidades? Si yo les digo ahorita, yo les voy a vender chorizos. Creo que si yo les digo a ustedes chorizos de los pequeños, de los tradicionales, si yo les digo les voy a vender una docena de chorizos, a ustedes no les va a importar cuánto pese cada una de las unidades, sino a ustedes les interesa cuántas unidades son dentro de mi precio, ¿verdad? Yo sé que es una docena, pero esa docena cuesta X valor.
Así deberíamos aprender a vender los otros paquetes. Los invito a que vean en el supermercado que no todos los paquetes van a pesar lo mismo. Ellos les venden a ustedes un paquete de 8 chorizos, 4 chorizos, 5 chorizos, lo que ellos le digan. Además de eso, ¿qué nos permite tener un producto empacado? Evitamos la manipulación de las carnes. Simplemente el producto ya está terminado y la gente no tiene por qué manipular directamente la carne. Simplemente agarran un paquete y entregan un paquete. Eso es, digamos, lo que nosotros buscáramos en la preservación de los alimentos. Entonces, los invito a que nos visiten, que conozcamos un poquito más acerca de la industria de la carne y que intentemos cambiar de verdad el mercado salvadoreño que conocemos actualmente. Gracias de verdad por estas 6 sesiones que me regalaron y estoy literalmente para poderlos apoyar. Ya tienen mi contacto, ya tienen mi información. Cualquier duda, estoy a la orden. Muchísimas gracias.